Este es el verdadero expediente X, no los falsos. No es un satélite, no es un meteoro. Y cuando la gente pregunta si existen casos que prueben absolutamente qué son estos objetos y cómo funcionan, yo respondo, oh, absolutamente, porque este objeto aparecía en un punto del cielo y se teletransportaba instantáneamente a 241 kilómetros de distancia, en el otro lado del avión. Este denunciante de la FAA se presentó y trajo consigo las grabaciones originales de radar para que el público en general, o miembros del gobierno canadiense o estadounidense, o quien sea, puedan mirarlas y finalmente ver la evidencia. El tema de los objetos voladores no identificados, ovnis, y los encuentros extraterrestres ha fascinado a la humanidad durante décadas, oscilando entre la ciencia ficción y la posible realidad. Mientras que la narrativa popular a menudo descarta estos fenómenos como fantasía o conspiración, un creciente cuerpo de evidencia, apoyado por informes creíbles, testimonios de denunciantes y documentos desclasificados, sugiere que hay mucho más en estos encuentros de lo que parece a simple vista. Esta exploración busca ahondar en estos complejos temas con énfasis en hechos sólidos y evidencia, presentando lo que algunos consideran ser los verdaderos expedientes X. El incidente de Roswell de 1947 es quizás el caso ovni más famoso de la historia. Involucra el choque de un objeto no identificado cerca de Roswell, Nuevo México, que el ejército estadounidense describió inicialmente como un disco volador, antes de retractarse rápidamente de la declaración y afirmar que era un globo meteorológico. Este incidente se ha convertido desde entonces en la piedra angular de la mitología ovni, desencadenando innumerables investigaciones y teorías conspirativas. Sin embargo, ha surgido evidencia que sugiere que la implicación del gobierno estadounidense con fenómenos extraterrestres se remonta a varias décadas antes de Roswell. Una fotografía supuestamente tomada en la década de 1920 y descubierta más recientemente muestra lo que parece ser un ser extraterrestre siendo disecado por personal gubernamental y militar. Los expertos que analizaron la fotografía confirmaron la autenticidad del equipo y el entorno, datándolo entre 1922 y 1929. Esta evidencia sugiere que los encuentros y recuperaciones extraterrestres han estado ocurriendo durante mucho más tiempo de lo que se ha hecho creer al público. Esta fotografía, junto con numerosos testimonios de individuos involucrados en proyectos gubernamentales de alto secreto, indica un esfuerzo sistemático para ocultar la verdad sobre las visitas extraterrestres y las recuperaciones tecnológicas. Debe haber sido hace unos 3 años cuando una mujer apareció, cuya abuela había trabajado en la bomba atómica, luego fue trasladada a Roswell cuando ocurrió ese evento. La abuela falleció y, al revisar algunos libros viejos en su ático, encontraron una fotografía de la década de 1920, no de los 40, de un ser extraterrestre siendo disecado en una mesa con algunos doctores y lo que parecían ser personas del gobierno o inteligencia al fondo de la habitación. Esa fue una de las fotos que puse en el documento informativo para Trump y Pence, pero ahora está en el archivo y se puede ver. Ahora tiene algo de daño. Lo que creemos es que era una fotografía de una fotografía que un amigo de la abuela de esta mujer tomó cuando trajeron un archivo para un análisis comparativo de los cuerpos de un incidente anterior que se remonta a los años 20. Hemos tenido al principal historiador médico del mundo en Nueva York probando que el equipo, los guantes, todo era de entre 1922 y 1929, pero estamos hablando de 20 años antes de Roswell. Entonces, ha habido recuperaciones e implicaciones con esto durante al menos 100 años. Las implicaciones son profundas, lo que sugiere que el gobierno ha tenido conocimiento de, y posiblemente interacciones con, seres extraterrestres durante casi un siglo. Esto plantea preguntas significativas sobre el alcance de este conocimiento y su posible impacto en los avances tecnológicos y la seguridad global. Uno de los casos ovni más convincentes es el incidente de Japan Airlines de la década de 1980. El 17 de noviembre de 1986, el capitán Kenju Terauchi, un piloto experimentado,
estaba volando un vuelo de carga en un Boeing 747 desde París a Tokio cuando él y su tripulación encontraron un objeto masivo no identificado sobre Alaska. Este objeto, descrito como con forma de nuez y aproximadamente del tamaño de un portaaviones, exhibió una maniobrabilidad extraordinaria. Según el relato del capitán Terauchi, el objeto demostró capacidades mucho más allá de la tecnología humana conocida, como la capacidad de aparecer y desaparecer instantáneamente y viajar a velocidades que desafían la física convencional. Lo que hace este caso particularmente significativo es la corroboración de múltiples sistemas de radar, tanto civiles como militares, que rastrearon los movimientos del objeto. John Callahan, un exfuncionario de la Administración Federal de Aviación, más tarde se presentó como denunciante, trayendo consigo datos de radar, grabaciones de la cabina y otras pruebas cruciales que logró retener a pesar de los intentos de la CIA de confiscarlos. Este material, ahora parte de un extenso archivo, proporciona pruebas sólidas del encuentro, desafiando la narrativa de larga data de que los ovnis son meras fantasías o fenómenos naturales mal identificados. El incidente de Japan Airlines es uno de los pocos casos en los que la evidencia es tan convincente que ha obligado incluso a los escépticos a reconsiderar sus posiciones. Tuvimos a alguien que reveló, un denunciante que proporcionó información sobre el gran caso de Japan Airlines que ocurrió en los 80, este vuelo que iba de París a Tokio en un Boeing 747 de Japan Airlines, y el capitán y la tripulación del vuelo vieron este objeto masivo y ves la ilustración de este objeto, y el piloto lo dibujó. Luego lo recreamos profesionalmente, y tenemos el relato del piloto, y también tenemos los documentos del seguimiento por radar de eso desde el radar militar, pero también tenemos el material del radar civil y un denunciante de alto nivel de la FAA, John Callahan, quien en realidad cuando se jubiló, la CIA intentó confiscarlo, pero John Callahan tomó las pistas originales de radar y todos los datos digitales de eso y nos los dio, y eso está en el archivo. El original está en el archivo. Entonces, cuando la gente dice, ¿dónde está la evidencia tangible? Yo digo, ve a este archivo. Te digo que es más de lo que el Congreso de los Estados Unidos y el presidente jamás verán. Ahora, en ese caso, tienes pilotos profesionales, pilotos militares, documentos del gobierno, la cinta original de la FAA y todo lo relacionado con ello. Y cuando la gente pregunta si hay casos que prueben absolutamente qué son estos objetos y cómo funcionan, yo digo, oh, absolutamente. Porque este objeto aparecía en un punto del cielo y se teletransportaba instantáneamente a 241 kilómetros de distancia en el otro lado del avión, moviéndose rápidamente como este, y era masivo, del tamaño de un portaaviones, pero como una nuez, casi como una nuez y enorme. Eso fue en los 80, en 1980, pero ese caso se conoció algo en el público. Pero luego el gran avance fue tener a este denunciante de la FAA. Él era el director de accidentes e investigaciones para toda la FAA en Estados Unidos. Y él se presentó y trajo consigo las pistas originales de radar y nos las entregó. Este es el tipo de material que tenemos en el archivo. Lo hemos digitalizado y hemos dedicado mucho tiempo a recopilar todo este material en este archivo para que el público en general o los miembros del gobierno canadiense o estadounidense o quien sea puedan verlo y finalmente ver la evidencia, porque la mayoría de la gente pregunta, ¿dónde está la evidencia? Pues está ahí. La gente está mezclando múltiples fenómenos como si fueran uno solo. Hay tres categorías principales que se están mezclando. La primera es la extraterrestre, que significa civilizaciones de otro planeta en otro sistema estelar que han logrado doblar el espacio-tiempo y viajar a través del espacio y han visitado la Tierra. Esa es una categoría. La segunda, que es mayor en casos, son los ovnis o UAPs hechos por el hombre, que son construidos por Northrop y Grumman, Lockheed Skunk Works, Raytheon y otros contratistas, basados en el estudio de la física y la ciencia de estos objetos, que son tanto experimentos tempranos realizados por humanos como la ingeniería inversa de los extraterrestres. Estos se juntaron en los años 40 y 50 y, voilà, en octubre de 1954,
Tenemos una fuente que estuvo en los laboratorios de investigación naval, estuvo en la bóveda y vio el documento que indicaba que esa era la fecha en la que dominamos el control de la gravedad. Podemos controlar las ondas gravitacionales y levitar, así que 1954 hasta ahora. ¿Cuántos años son? 70 años. Entonces, lo que les digo a las personas es que cuando vean estos objetos, deben preguntar si es un ET o es hecho por el hombre, disfrazado de manera engañosa como ET. Y luego hay una tercera categoría, que es más compleja, y esto se adentra en fenómenos extraños que la gente llama extraterrestres, pero en realidad son extradimensionales, son entidades y cosas de otra dimensión, pero no de otro sistema estelar. Y porque cualquier cosa que viaje más rápido que la velocidad de la luz que sea extraterrestre tiene ciertas cualidades de un ser extradimensional o interdimensional, se mezclan. Pero siempre señalo una de mis citas favoritas, cuando estaba en el Vaticano con Monseñor Balducci, que era un teólogo principal de Juan Pablo II, él dijo: «Sí, bueno, ni los demonios ni los ángeles necesitan platillos voladores». Y lo decía de manera simple para decir que hay todo tipo de personas mezclando deliberadamente todo tipo de fenómenos, como si fueran un extraterrestre cuando no lo son. Sabes, como médico y científico, veo esta falta de discernimiento como peligrosa, porque sería como si estuvieras tomando una decisión de política sobre esto, o si eres alguien en el público escuchando tu programa y estás tratando de entender todo esto, si alguien está ahí afuera etiquetando mal deliberadamente y mal identificando cosas, entonces la gente estará irremediablemente perdida en este caos y confusión. Así que lo que les digo a las personas es que debemos aportar claridad y discernimiento, por lo que deben entender que hay tres categorías principales de fenómenos observables que son bastante distintos. Pero hay superposiciones, porque si has hecho ingeniería inversa a un vehículo extraterrestre y sigues refinando esa ingeniería inversa desde los años 40 hasta ahora, 70 u 80 años, obtendrás algo que se parezca mucho a una nave extraterrestre real, ¿verdad? Entonces podrías engañar a la gente, pero también, si entiendes estas otras dimensiones, puedes crear tecnologías electromagnéticas para crear falsos fenómenos extradimensionales, como en Skinwalker Ranch. Ahora, si eres una de estas personas detrás de la cortina, como el mago de Oz, haciendo todas estas manipulaciones para confundir al público, es fácil de hacer porque el público no tiene la información para discernir entre 1, 2, 3 o incluso 4, 5 y 6 categorías. La existencia de ovnis hechos por el hombre, desarrollados a través de la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre, es otro aspecto crítico de los verdaderos expedientes X. Según numerosos denunciantes dentro del complejo militar industrial, grandes contratistas de defensa como Northrop Grumman, Lockheed Skunk Works y Boeing han estado involucrados en proyectos secretos dirigidos a replicar los avanzados sistemas de propulsión y energía observados en naves extraterrestres. Uno de los avances más significativos en estos proyectos supuestamente ocurrió en octubre de 1954, cuando una fuente dentro de los laboratorios de investigación naval afirmó que los Estados Unidos dominaron el control de la gravedad, una tecnología que permite la propulsión antigravedad. Este desarrollo marcó el comienzo de una nueva era en la tecnología aeroespacial, con el potencial de revolucionar el transporte, la producción de energía e incluso nuestra comprensión de la física. Sin embargo, estos avances han sido ocultados al público, con sus aplicaciones limitadas a operaciones militares y de inteligencia encubiertas. Las implicaciones de estas tecnologías son vastas. La propulsión antigravedad podría llevar al desarrollo de vehículos que desafíen la física convencional, permitiendo viajes a velocidades y de formas que actualmente son inimaginables. Además, los sistemas de energía derivados de la tecnología extraterrestre, como la energía de punto cero, podrían proporcionar energía limpia e ilimitada, eliminando potencialmente la necesidad de combustibles fósiles y reduciendo drásticamente la contaminación ambiental. Sin embargo, la introducción de estas tecnologías también perturbaría la actual estructura de poder global, que depende en gran medida del control y la distribución de los recursos energéticos. Esto ha llevado a un esfuerzo concertado por parte de aquellos en el poder para mantener estas tecnologías ocultas, a pesar del profundo impacto positivo que podrían tener en la sociedad y el medio ambiente.
En el vacío de confusión e ignorancia, estos maestros del engaño pueden manipular al público o al Congreso. Eso nos lleva a una categoría completamente distinta, donde hay una categoría completa sobre abducciones alienígenas escenificadas y un programa encubierto que escenifica eventos. Ahora, todo se remonta a Betty y Barney Hill. Todos piensan que eso fue mucho antes de que pudiéramos haber falsificado algo así, pero están equivocados. Para finales de los años 50 y principios de los 60, los programas encubiertos tenían la capacidad de escenificar absolutamente una abducción alienígena, y lo hicieron. Creo que uno de los problemas es que la gente pregunta, ¿por qué harían eso? Es porque quieren crear el efecto psicológico de miedo a cualquier cosa alienígena, porque su agenda a largo plazo es tener una especie de mundo militarizado unificado que esté militarmente preparado contra los extraterrestres, y dado que los extraterrestres obviamente no son hostiles o nos habrían destruido a estas alturas, tienen que crear una operación de bandera falsa, y la gente pregunta, ¿cuándo va a suceder eso? Yo respondo, bueno, empezó a suceder en los años 50, y ahí es donde te adentras en otra sección más profunda de documentos gubernamentales, donde tenemos miles de páginas de documentos gubernamentales, y uno de mis favoritos es un documento de 1953 firmado por el director de la CIA en ese momento, Walter Bedell Smith. Y el director de la CIA, Smith, en este documento afirma que el valor de la guerra psicológica del tema OVNI debería ser explotado. Avanzamos a mediados de los 80 y el doctor Jacques Vallée obtuvo un documento de la CIA que hablaba sobre cómo estaban escenificando abducciones de campesinos en Argentina y Brasil, utilizando nuestros propios activos para su valor en la guerra psicológica, haciéndolos parecer alienígenas. Ahora, este es un documento en blanco y negro de la CIA. Ahora no lo tenemos. Jacques Vallée no ha querido publicarlo. Creo que ha sido amenazado, pero ha sido reconocido que existe por otras 3 personas. Así que ese tipo de evidencia es muy importante. También tenemos a un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea en el archivo que afirma, de hecho, que han escenificado estas abducciones y lo han estado haciendo durante décadas, y aún lo hacen. La manipulación de la percepción pública a través de la guerra psicológica y las campañas de desinformación ha sido una estrategia central para mantener el secreto en torno a los ovnis y los encuentros extraterrestres. Documentos desclasificados de la CIA, incluido un memorándum de 1953 firmado por el entonces director Walter Bedell Smith, establecen explícitamente el valor de la guerra psicológica del tema OVNI. Esta estrategia ha implicado la escenificación de falsas abducciones alienígenas, la creación de narrativas falsas y la promoción de una cultura de miedo y escepticismo para desacreditar avistamientos e informes genuinos. Un ejemplo notable de esto es el caso de la abducción de Betty y Barney Hill, que muchos consideran la primera historia ampliamente publicitada de una abducción alienígena. Si bien la experiencia de los Hill se presentó como un encuentro extraterrestre genuino, han surgido pruebas que sugieren que podría haber sido una operación psicológica cuidadosamente orquestada, diseñada para infundir miedo a los extraterrestres en la mente del público. En la década de 1980, otros documentos de la CIA revelaron operaciones en América del Sur, donde campesinos fueron secuestrados y sometidos a experimentos por activos encubiertos de los Estados Unidos, con el incidente escenificado para parecer encuentros alienígenas. Estas operaciones sirvieron a un doble propósito: probar técnicas de manipulación psicológica y reforzar la narrativa de una posible amenaza extraterrestre. Esta estrategia continua ha dado forma a la comprensión pública del fenómeno OVNI, a menudo desviando la atención de casos legítimos y suprimiendo los esfuerzos hacia la divulgación. La supresión de tecnologías avanzadas derivadas de fuentes extraterrestres tiene implicaciones de gran alcance para la humanidad. Los beneficios potenciales de tecnologías como la energía de punto cero, que podría proporcionar energía limpia e ilimitada, son asombrosos. Tales avances podrían eliminar la necesidad de combustibles fósiles, reducir drásticamente la contaminación ambiental y transformar la economía global al hacer que la energía esté disponible para todos. Las implicaciones económicas y ambientales de tales tecnologías son profundas.
Actualmente gran parte de la economía mundial se basa en la extracción, procesamiento y venta de combustibles fósiles. Si la energía se volviera libremente disponible, no solo eliminaría los costos energéticos, sino que también reduciría la necesidad de muchos procesos industriales que son perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, la desalinización del agua podría convertirse en una solución práctica para regiones afectadas por la sequía, y la purificación del aire podría implementarse a gran escala para combatir la contaminación. Sin embargo, la introducción de estas tecnologías también perturbaría la estructura de poder global actual, que depende en gran medida del control y la distribución de los recursos energéticos. Esto ha llevado a un esfuerzo concertado por parte de aquellos en el poder para mantener estas tecnologías ocultas, a pesar del profundo impacto positivo que podrían tener en la sociedad y el medio ambiente. La continua supresión de estas tecnologías plantea preguntas éticas sobre las responsabilidades de quienes están en control y las posibles consecuencias para las generaciones futuras. Los verdaderos expedientes X desafían nuestra comprensión convencional de la realidad, invitándonos a considerar la posibilidad de que no estamos solos en el universo y que civilizaciones avanzadas han estado visitando la Tierra durante milenios. La evidencia sugiere que estos encuentros han sido sistemáticamente ocultados, no solo para mantener el control sobre tecnologías poderosas, sino también para manipular la percepción pública. A medida que más denunciantes se presentan y más evidencia sale a la luz, la presión por la divulgación sigue creciendo. Las implicaciones de este conocimiento son profundas, ofreciendo tanto oportunidades increíbles como desafíos significativos. Al fomentar una cultura de transparencia, investigación científica y apertura mental, podemos avanzar hacia un futuro en el que se entienda y acepte la verdadera naturaleza de nuestro lugar en el cosmos. Este futuro es uno donde la humanidad puede potencialmente aprovechar los beneficios de tecnologías avanzadas, involucrarse en un contacto pacífico con civilizaciones extraterrestres y redefinir su papel en el escenario cósmico. El camino hacia este futuro está lleno de desafíos, pero la búsqueda de la verdad y el compromiso con el progreso ofrecen una luz de esperanza para lo que está por venir. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.